Luis, la primera pregunta, yo creo que la más relevante, es tu opinión sobre si los caudales adoptados para el eje del Tajo cumplen la instrucción de planificación hidrológica. Bueno, vamos a ver, la metodología que se ha aplicado cumple la instrucción de planificación hidrológica. Yo diría que no exactamente, no al 100%, pero sí con una cierta aproximación. ¿En qué valores se han desviado de lo que establece la instrucción de planificación hidrológica? En mi opinión, en dos cuestiones. La primera de ellas es a la hora de aplicar los métodos hidrobiológicos. Yo considero que un tramo de 177 metros no se puede considerar como representativo de una longitud de río de más de 100 kilómetros, especialmente teniendo en cuenta la trascendencia económica que tiene este caudal ecológico, que viene siendo objeto de debate social durante mucho tiempo y tiene una repercusión directísima sobre el trasvase. Yo entiendo que habría sido adecuado haber hecho un estudio más en profundidad y haber invertido más recursos en caracterizar mejor estos métodos de simulación hidrobiológica. Por lo tanto, creo que no se puede considerar del todo representativo. Tampoco es apropiado que se haya utilizado un método de simulación unidimensional, aunque para ello habría que ver exactamente las características del tramo y ver si la modelación unidimensional es equivalente a la bidimensional, y de eso no tengo información para poderlo criticar con conocimiento de causa, pero pienso que es posible que hubiera sido adecuado utilizar un método bidimensional. Y luego hay una tercera cuestión en la que yo entiendo que no se ha aplicado correctamente la instrucción, y es en la modulación anual de estos caudales mínimos. En la simulación hidrobiológica, el análisis hidrobiológico, se han considerado pues todos los estadios de todas las especies analizadas, y por lo tanto ese caudal mínimo que sale es válido para todas las épocas del año, no hay ninguna necesidad de incrementarlo. Es más, la técnica esta del factor de variación, que es una expresión matemática que no tiene tampoco mucha base científica, en la que, como muy bien dicen todos los documentos técnicos, hay varias expresiones que dan resultados muy diferentes entre sí y algunos de ellos hasta realmente descabellados, pues no está contemplado en la instrucción de planificación. Lo que dice la instrucción de planificación es que si se quiere distinguir entre varias épocas del año, lo que hay que hacer es repetir el análisis considerando cada una de las épocas del año que se considere, que se tengan en cuenta, y los estadios de las especies que correspondan. Es decir, que cuando una especie sale bien, si corresponde a una determinada época del año concreta, pues que se utilice la curva de la especie alevín para esa época del año en particular, y sin embargo, por ejemplo, la curva de adulto puede utilizarse a lo largo de todo el año. Entonces, lo lógico sería haber realizado esta discriminación de periodos en el método hidrobiológico y no haber aplicado este factor de variación, que por cierto supone un incremento muy sustancial del caudal ecológico sin ninguna justificación científica, por lo menos que yo pueda percibir. Yo no soy capaz de percibir una justificación científica para esa modulación anual que se ha aplicado. Gracias por esta primera respuesta. Durante su presentación, el profesor Garrote ha hablado en diferentes ocasiones del modelo SIMPA, sin duda una herramienta fundamental para el desarrollo de estos planes hidrológicos. ¿Podría explicarnos qué es exactamente este modelo y por qué se ha actualizado? Bueno, el modelo SIMPA es una iniciativa en la que lleva trabajando la Administración, en particular el Centro de Estudios Hidrográficos, desde hace ya muchos años, yo diría que más de 20. Es un esfuerzo considerable que el objetivo que tiene es obtener series de aportaciones en régimen natural homogéneas para toda España. La necesidad de su aplicación surgió en la época ya remota del famoso Libro Blanco del Agua, que era del año 2000, pues en estos años previos los planes hidrológicos se hacían en cada cuenca, pues cada confederación o cada unidad de administración manejaba un método de evaluación de recursos en régimen natural diferente. Y esto daba problemas a la hora de comparar los resultados que se obtenían en cada una de ellas, porque la metodología era muy dispar y los resultados eran muy distintos. Ahí se vio claramente la necesidad de
unificar todos estos resultados con un único modelo, y por ello se puso en marcha esta iniciativa del SINPA, aprovechando además que en el Centro de Estudios Hidrográficos había pues, personas que tenían esta capacidad de hacer este análisis y esta modelación. Y como digo, se empezó a trabajar hace mucho tiempo. El SINPA es un modelo que obtiene las aportaciones en régimen natural a partir de las precipitaciones y las temperaturas, básicamente. Lleva muchísimo trabajo y es un modelo distribuido que trabaja inicialmente con celdas de 1 kilómetro cuadrado y en esta segunda versión, la actualizada, ya trabaja con celdas de 500 metros de lado, o sea, 4 celdas por kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que en España se consideran en total unos 2 millones de celdas. ¿Por qué se actualizó? Bueno, pues porque a lo largo de la experiencia de los ciclos de planificación, pues probablemente se vio que la versión inicial necesitaba algún retoque. Se vio que había formas de definir mejor la evapotranspiración, había criterios para elegir las estaciones que intervienen, los propios parámetros de calibración del modelo necesitaban actualización y por eso se lanzó esta versión actualizada y supongo que dentro de unos años, como la técnica va mejorando y nuestro conocimiento va aumentando, pues poco a poco iremos teniendo un modelo pues cada vez mejor y se irán haciendo actualizaciones posteriores. También me gustaría destacar que yo no conozco ningún otro país en el que se haya llevado a cabo este esfuerzo de modelación, que a mí me parece un esfuerzo de modelación buenísimo. Son unos datos muy buenos. Efectivamente, si uno estudia los resultados del SINPA en cuencas pequeñas, pues efectivamente puede encontrar discrepancias apreciables, porque es inevitable cuando se cubre una extensión territorial tan grande. Pero el valor añadido de SINPA es disponer de estas series con el mismo criterio en todo el territorio español. Yo la única reserva que tengo del SINPA y lo que me gustaría haber realizado es que incluyera también la parte portuguesa de la península ibérica, porque entiendo que para la planificación hidrológica es fundamental la unidad de cuenca en la gestión. Hay muchas demarcaciones hidrográficas que tienen cuencas compartidas con Portugal y yo desde aquí sugiero al Centro de Estudios Hidrográficos y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, si es posible, se planteen en la próxima actualización del SINPA ampliar el ámbito territorial, por supuesto en colaboración con Portugal, para incluir también el territorio portugués de todas las cuencas hidrográficas, porque nos afecta también a nosotros en nuestras decisiones en España. Comparto esa reflexión sobre ese esfuerzo en la modelación de los recursos que yo creo que viene a poner una vez más de manifiesto el excelente trabajo de todos nuestros técnicos que sin duda están a la vanguardia en estas cuestiones de gestión de cuenca hidrográfica en todo el mundo. Hablábamos de esas diferentes versiones del SINPA. Bueno, usted ha presentado, ha analizado los caudales ecológicos propuestos en el plan para este tramo concreto, Volarque-Aranjuez, el uso que se ha hecho del SINPA, pero en otras partes del plan, ¿conoce si se han utilizado este modelo actualizado o el antiguo? ¿Hay alguna diferencia respecto a los tramos con el uso de este modelo SINPA? Bueno, que yo sepa, en el plan no se ha utilizado la versión antigua en ninguna otra parte. No lo sé porque el documento del borrador de plan es extensísimo y igual que en este anejo de cálculo de caudales ecológicos por métodos hidrobiológicos pues se ha deslizado esta pequeña rata, es posible que en algún otro documento que se haya reutilizado de un ciclo anterior de planificación pues se hayan colado también los valores de las series antiguas de SINPA. Por lo que yo sé, en este nuevo ciclo de planificación, en todas las confederaciones, en todas las demarcaciones hidrográficas se han utilizado las series nuevas de SINPA. Si bien es cierto que en el Tajo hay un apéndice en el anejo 2 donde se describe una modificación que se ha realizado en el SINPA, que yo no he tenido oportunidad de estudiar en detalle, pero sí se advierte que se ha modificado, no sé si ligera o sustancialmente, las series que proporciona el SINPA. Nosotros en nuestro estudio, que es anterior a esta versión del borrador de plan,
utilizamos directamente las series de SINPA que están publicadas en la página web del Ministerio de Transición Ecológica. O sea que, en resumen, pienso que no solamente en el Tajo, sino en todas las demarcaciones hidrográficas, todos los documentos de planificación se refieren a la nueva versión de SINPA. Vamos a analizar a continuación esa definición de caudales ecológicos que se ha hecho en la planificación y, en concreto, en la cuenca del Tajo, ¿se han definido caudales ecológicos para todas las masas de agua? Pues sí, sorprendentemente, por lo menos para mí, desde un punto de vista técnico, se ha procedido a la definición de caudales ecológicos en todas las masas de agua. Digo sorprendentemente, primero porque hay muchas de ellas que están en régimen natural y no tienen captaciones, con lo cual el agua que circula ya por sí misma es en régimen natural y no tiene ningún sentido regularlo a través de los caudales ecológicos. En mi opinión, el caudal ecológico debería ser un instrumento de la planificación hidrológica para corregir un estado de algunas masas de agua que se encuentran en un estado peor que bueno, que no están en buen estado ecológico, y en las que se haya llegado a la conclusión de que ese déficit de buen estado ecológico se debe a una insuficiente circulación de caudales o una inadecuada circulación de caudales. Yo creo que esto no se ha hecho en el plan hidrológico del Tajo, simplemente se ha calculado el caudal ecológico, aprovechando que hay unos métodos de cálculo que tienen muy bajo coste computacional, pues se ha aplicado estos métodos de cálculo sin más discriminación que elegir el percentil 5 o el percentil 15% con un criterio general para todas las masas de agua, y ahí se ha llegado a unos valores. El problema es que estos valores comprometen a la administración en un futuro, porque según la normativa pasan a ser de obligado cumplimiento y hay unos criterios para establecer cuándo no se han cumplido, y luego hay un régimen sancionador en el caso de que no se cumplan. Yo pienso que se ha ido de una forma quizá un poco precipitada, sin valorar las implicaciones que estos caudales ecológicos pueden tener en los usos de agua que están condicionados por ellos. No se ha hecho un estudio económico, por lo menos yo no he visto ningún tipo de estudio económico de la repercusión que puede tener el caudal ecológico sobre estos usos de agua, y tampoco he visto ninguna justificación para establecerlos. En principio habría que establecerlos solamente en las masas de agua que no estuvieran en buen estado, porque quiere decir que hasta ahora no ha sido necesario establecer caudal ecológico para mantener un buen estado ecológico. Incluso dentro de las aguas que no están en buen estado, lo que hay que hacer es identificar estos indicadores que caracterizan el estado ecológico de las masas de agua, si están o no relacionados con el caudal de circulación y con qué aspecto del caudal de circulación pueden estar relacionados, si es con el caudal mínimo, con la tasa de crecimiento, con las crecidas periódicas, etcétera, con alguna circunstancia específica. Yo pienso que el caudal ecológico debería ser un instrumento dentro del programa de medidas para corregir un mal estado ecológico, un déficit de estado ecológico. Evidentemente, la Confederación tiene un criterio diferente y como ellos son los responsables de su implantación y luego de su seguimiento y de las sanciones correspondientes si no se cumplen, pues ellos habrán valorado esta circunstancia y por eso lo habrán hecho. Pero en mi opinión, el caudal ecológico debería establecerse solamente en las masas de agua cuyo déficit de estado ecológico se pueda atribuir claramente a un déficit de circulación de caudales mínimos. Parece sin duda un criterio exigente y que va a ser difícil de cumplir en el medio y largo plazo. Hablando de criterios, para la definición de este caudal, se ha aplicado un criterio diferente en el eje del Tajo y en el resto de masas de agua. ¿Por qué considera usted que se ha hecho esta distinción? Bueno, yo pienso que la aplicación de los métodos hidrobiológicos está totalmente justificada en los tramos que sean particularmente conflictivos o los tramos donde haya, por ejemplo, áreas que están sometidas a algún tipo de régimen de protección ambiental. Porque al final los métodos hidrológicos pues son métodos que no tienen mucha base científica. Simplemente se considera que el caudal ecológico debe reflejar en cierta medida
las variaciones propias naturales del régimen hidrológico. Pero establecer un umbral del percentil 5, el 10 o el 15%, pues tampoco tiene una base científica muy clara. Sin embargo, los métodos de simulación de hábitat y otros métodos más avanzados que existen sí que empiezan a establecer una vinculación entre el caudal de circulación y las funciones vitales de determinadas especies piscícolas. Estos métodos de simulación de hábitat han sido criticados con frecuencia porque simplemente se centran en la producción de peces, ¿verdad? Y efectivamente, pues para una empresa hidroeléctrica o para un regante o para el habitante de una ciudad que tienen que realizar inversiones muy cuantiosas para compensar el déficit de disponibilidad de agua que se impone a través de este caudal ecológico, es difícil argumentar que ese desembolso hay que hacerlo para que haya más barbos en el Tajo, porque habría que elegir entre la producción de peces en el estado natural o otro tipo de actividades económicas. Evidentemente, claro, estos métodos de simulación de hábitat que se centran en determinadas especies piscícolas, lo que quieren es establecer un primer paso para el análisis real de todo el ecosistema acuático, que debería afectar no solamente a los peces, sino a todos los seres vivos que comparten el ecosistema, incluidos animales, pero no solamente peces, sino también microinvertebrados, plantas, etcétera, etcétera. Entonces, estos métodos de simulación de hábitat son una primera aproximación, pero considero que es adecuado en tramos especiales dar preferencia o prestar atención a este tipo de métodos hidrobiológicos porque por lo menos ponen en funcionamiento, ponen en conexión lo que realmente se quiere proteger con el caudal de circulación. Ahora, no es inhabitual encontrarse con la paradoja con la que se han encontrado en el Plan del Tajo. Y es que de 4 puntos que se han analizado a lo largo del eje del Tajo, que va desde Volarque hasta Talavera de la Reina, estos ya no son 100, ya son 300 kilómetros, 4 puntos, pues 2 de ellos los han descartado porque daban un caudal ecológico muy bajo. Pero, ¿cómo se sabe que el punto descartable es el del caudal ecológico 1,5 en lugar del caudal ecológico 7,2? ¿Por qué motivo un tramo es representativo y el otro no? A esto hay que tener presente que el tramo que da un caudal ecológico de 1,5, bueno, realmente, como hemos visto, daba un caudal ecológico en torno a 3 metros cúbicos por segundo. Era un tramo de Aranjuez, que es el tramo más conflictivo de la cabecera del Tajo, desde Volarque hasta Aranjuez. Es la masa de agua que está en peores condiciones, en peor estado ecológico, pero se da la paradoja de que en esta masa de agua, que es la más preocupante y la que está captando ahora mismo toda la atención mediática, según el estudio de la propia Confederación, un caudal ecológico de 3 metros cúbicos por segundo es suficiente para mantener el potencial ecológico correspondiente a la vida piscícola del Tajo, con lo cual, pues, no hay motivo para incrementar el valor de 6 que se está aplicando actualmente. Gracias, profesor. Ha hablado usted de los criterios, de esos criterios exigentes que se han aplicado en la cuenca del Tajo, también hemos hablado de las metodologías que se han utilizado para estimar estos caudales ecológicos. ¿Cómo se compararía este trabajo con el que se está haciendo en otros países europeos? Sabemos que la planificación viene un poco dada, regulada por la Directiva Marco del Agua. Hay evidentemente muchos países que tienen esta obligación legal, países muy diferentes también en cuanto a su disponibilidad de recursos hídricos. ¿Cómo se compararía, cómo se hace este cálculo en otros países europeos? Bueno, en otros países europeos directamente no se calculan caudales ecológicos en todas las masas de agua, ni remotamente. Primero porque la mayor parte de los países europeos no tienen problemas significativos de detracciones importantes de agua sobre el régimen natural. Esto es importante en los climas áridos en los que la regulación es imprescindible para poder disponer de agua y el agua es imprescindible para poder atender a la agricultura. Con lo cual, solamente en las cuencas donde hay una
actividad de riego importante y que hay una regulación significativa, pues tendría sentido plantear el concepto de caudal ecológico. Normalmente las detracciones para consumo urbano suelen ser pequeñas, sobre todo en relación con los ríos de Europa, y por este motivo, en general en Europa no se calculan caudales ecológicos. De hecho, los únicos puntos donde se aplican los caudales ecológicos o los puntos donde fundamentalmente se aplican los caudales ecológicos es en las centrales hidroeléctricas fluyentes, para establecer un régimen de caudal que hay que respetar para evitar que el concesionario derive el 100% del caudal que circula por el tramo de río para turbinarlo. O sea que los caudales ecológicos que se aplican en la práctica casi siempre están restringidos a centrales hidroeléctricas fluyentes. En España se ha decidido aplicarlos con carácter general y prácticamente en todas las masas de agua, por lo menos en las masas de agua que se consideran estratégicas y están situadas aguas abajo de los embalses. Cosa que a mí me parece perfecta. Pero también hay que tener en presente que estos embalses llevan en explotación mucho tiempo, de ellos dependen usos de agua muy significativos y hay que tenerlos en cuenta en la toma de decisiones. Dentro de la horquilla de valores que proporciona la instrucción, la normativa, pienso que habría que valorar los usos del agua y cómo quedan afectados por los caudales ecológicos, además de valorar el buen estado ecológico de la masa de agua. Y como combinación de este análisis debe fijarse el umbral que se establece para cada caudal ecológico. Yo eso, pues en los planes que he tenido oportunidad de examinar, pues todavía no lo he visto. Me gustaría verlo y creo que es una actividad que tiene pendiente. Por otra parte, aprovechando esta pregunta en la que se plantea cómo es nuestra planificación en comparación con otras de Europa, yo también quiero decir que a mí me parece que nuestra actividad de planificación y nuestros planes hidrológicos son técnicamente, en general, muy buenos y pienso que bastante mejores que los de la mayoría de los países europeos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros ya teníamos una tradición de planificación hidrológica que data de hace más de un siglo, pero que a efecto legislativo ya estaba materializado en la Ley de Aguas de 1985, ya teníamos unos planes hidrológicos antes de que saliera la Directiva Marco, ya se habían llevado a cabo y eran unos planes hidrológicos que tenían un contenido específico y muy bien determinado. Los planes hidrológicos de la Directiva Marco son realmente planes medioambientales, en los que toda la idea de gestión de agua cuantitativa para atender demandas prácticamente no existe. De manera que en la mayor parte de los países europeos, toda esta actividad que es imprescindible en España de cómo podemos atender las demandas de agua que hay, cómo podemos controlar las demandas para adaptarlas a la disponibilidad, cómo podemos tener en cuenta la reducción de recursos debido al cambio climático, todos estos problemas que se abordan en la planificación española, en el resto de Europa prácticamente no se abordan. En nuestro caso, además de todo esto, que ya son planes en sí tremendamente difíciles y complejos y con un altísimo nivel técnico, además hay que tener en cuenta los factores medioambientales, con la problemática añadida de que las demarcaciones hidrográficas no son autoridades ambientales, sino que lo son las comunidades autónomas y da lugar a bastantes conflictos. O sea que teniendo en cuenta la difícil situación climática española y teniendo en cuenta la difícil situación administrativa, a mí me parece que en general los planes hidrológicos españoles son muy buenos y creo que sin temor a equivocarme puedo decir que son mucho mejores que los del resto de Europa. Y además, con una gran dosis de transparencia en comparación con otros países. O sea, aquí es impresionante la cantidad de información que se puede obtener en los servidores públicos de las confederaciones y del ministerio y de las comunidades autónomas para procesado de datos ambientales. En ese nivel yo creo que estamos en ese aspecto estamos en el primer nivel de Europa, en mi opinión. Comparto, como dije antes, esta reflexión del señor Garrote y enlazo con alguna de las consideraciones que hacía en su respuesta, porque bueno, es evidente que los caudales ecológicos tienen
un fin medioambiental y responden a esa filosofía de la Directiva Marco del Agua, pero evidentemente afectan a los usuarios del agua en una cuenca. A grandes rasgos, ¿cuáles son las implicaciones principales de estos caudales ecológicos para los usuarios del recurso hídrico? Bueno, la implicación principal es que establecen una restricción a la operación de los sistemas de explotación. Tanto si el sistema está regulado como si no está regulado, es imprescindible dejar pasar el caudal ecológico. En condiciones normales, esto supone que uno solamente puede utilizar el agua que circula por el río en exceso del caudal ecológico. Esto ya por sí mismo quiere decir que la disponibilidad de agua en régimen natural en España es, a día de hoy, cero. Cero. En su día, en el Libro Blanco del Agua, se hicieron unos análisis en los que se comparaba la disponibilidad en régimen natural frente a la disponibilidad regulada que se obtiene gracias a los embalses. Y se llegaba a la conclusión de que, dependiendo el criterio de garantía que se adoptara y el tipo de demanda que se considerase, pues la disponibilidad en régimen natural estaba en torno al 7, al 8, al 10% del caudal medio anual. Pero es que ahora, con esta nueva definición de caudales ecológicos, la disponibilidad de agua en régimen natural sería cero. No se podría atender prácticamente ninguna demanda con el agua directamente que circula por los ríos. O sea que no se puede estar a la vez a favor del caudal ecológico, a favor de los usos de agua fuera del cauce y en contra de las presas. Los caudales ecológicos hacen que las presas sean imprescindibles para utilizar agua. ¿Qué pasa? Que nosotros, afortunadamente, vivimos en un sistema regulado, en el que los usos de agua, la gran mayoría de usos de agua, se atienden desde sistemas de almacenamiento, desde embalses. Entonces, esto nos da una flexibilidad para poder compaginar la atención a las demandas y también la atención a los caudales ecológicos. Pero claro, a medida que suben los caudales ecológicos, se reduce la disponibilidad para atender las demandas. Esto quiere decir que si se incrementan los caudales ecológicos o se establecen unos valores que estén por encima de los que habitualmente se utilizan en la práctica, pues esto va a repercutir en la disponibilidad de agua para las demandas. Puede repercutir en cuanto a las asignaciones futuras, en muchos casos, que no se podrán otorgar concesiones porque se considerará que no son compatibles con el régimen de caudales ecológicos establecido, lo cual sería un perjuicio menor porque el daño todavía no estaría hecho, sería una solicitud de concesión, pero es que hay mucha gente que ya obtuvo en su día una concesión, tiene un título concesional, tiene derecho a utilizar una cierta cantidad de agua que se le reconoció en su día, y como consecuencia de ese título concesional realizó unas inversiones que tiene la esperanza o la expectativa de amortizar con la disponibilidad de agua que le va a garantizar el sistema. Si se incrementan estos caudales ecológicos, se reduce la disponibilidad de agua y el efecto que se va a percibir en las demandas es mayor frecuencia de los déficits, de situaciones en las que no se van a poder atender estas demandas. Esto va a tener sus repercusiones económicas importantes y, como digo, yo creo que esto habría que tenerlo en cuenta al mismo tiempo que las circunstancias ambientales a la hora de fijar estos caudales ecológicos. Porque no se puede ignorar este uso del agua y la repercusión que va a tener el caudal ecológico sobre la disponibilidad de agua. Eso es algo que, por lo menos, a mí me resulta evidente. Sin duda, además, conociendo la importancia que da la Directiva Marco del Agua al análisis económico de los usos del agua y evidentemente, pues ese análisis coste-eficacia que se exige para todas las medidas que se deben tomar. Antes de dar paso a las cuestiones del público, que son muchas y muy interesantes, una última pregunta, señor Garrote. Hemos visto que encajar este puzzle de los caudales ecológicos va a ser realmente difícil, tanto en lo que es su parte de cálculo como su parte de cumplimiento por estas implicaciones que tiene. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá si no se cumple el caudal ecológico? ¿En qué escenario nos encontraremos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, una vez que los caudales ecológicos se establecen en la planificación, pues la normativa
contempla primero un proceso de concertación en el que los distintos actores afectados pues, pueden realizar sus argumentos y la Administración debe tener en cuenta a todos ellos para resolver en consecuencia. O sea que tendríamos pendiente primero este proceso de concertación. Luego viene la fase de implantación, que ahora mismo el borrador del plan tiene previsto un calendario de implantación, pero me temo que no ha contemplado la difícil y delicada fase de concertación. Hay que hacer primero la concertación antes de proceder a la implantación. Y en la concertación pues hay que realizar una serie de actividades en las que los usuarios de agua que se consideren afectados pues podrán realizar alegaciones. Yo pienso que prácticamente todos los usuarios de agua de la Confederación del Tajo se van a ver afectados por este régimen de caudales ecológicos que se ha propuesto, porque todos los consumos de agua estarán afectados en mayor o en menor medida. Vamos, los consumos, todos los usos de agua, incluso aunque no sean consultivos. Y todos plantearán alegaciones si efectivamente se consideran afectados. Una vez que estemos en régimen ya de implantación, hay que ser conscientes de que si no se cumplen los caudales ecológicos hay un régimen sancionador. Y entonces los responsables de la explotación de los sistemas pueden ser sancionados por este incumplimiento. Pero claro, se dan paradojas muy significativas. Por ejemplo, en aquellos tramos en los que se ha elegido el percentil 15%, quiere decir que el 15% de los meses la aportación natural va a ser inferior al caudal ecológico que se propone. El 15% de los meses. Esto es, más o menos, esto garantiza que todos los años el régimen natural va a tener algún incumplimiento. Si el sistema está regulado, pues ese incumplimiento es posible que tenga que asumirse desembalsando agua para poder dar el caudal ecológico, aunque en régimen natural la circulación de caudales en el río fuera inferior a ese valor. Y esto es algo que los usuarios no van a ver con buenos ojos, que se desembalse agua para atender el caudal ecológico. Por supuesto, a este régimen hay excepciones, pero solamente contemplan la situación de sequía prolongada. Y el percentil 15% no plantea que se produzcan déficits en la situación de sequía prolongada. Se producirán déficits probablemente de manera habitual, yo casi diría rutinaria. Es posible que casi todos los años, y si no, cada muy pocos años habrá un déficit de caudal ecológico y será necesario desembalsar. Entonces debemos ser conscientes de lo que plantea la normativa, que es una vez implantado el caudal ecológico, se implanta para cumplirlo. Y por lo tanto, ahora mismo la Confederación del Tajo es responsable de que se cumpla bueno, ahora mismo no, cuando realmente se finalice la implantación de caudales ecológicos, será responsable de que se cumplan estos caudales ecológicos que se ha fijado absolutamente en todas las masas de agua del Tajo. Se da otra particularidad que también me gustaría comentar, que es un poco paradójica, ¿no? Y es que se ha decidido fijar los caudales ecológicos con el caudal que circula al final de cada masa de agua, no al principio. Entonces, a lo mejor un embalse está situado al principio de una masa de agua, por ejemplo, en el embalse de La Tajera, en el río Tajuña, que tiene aguas abajo una masa de agua bastante larga, y el embalse es responsable de que se atienda el caudal ecológico que corresponde al final de la masa de agua, con toda la cuenca diferencial y todas las aportaciones que supone. Esto para mí supone una carga en la explotación injustificada, porque el embalse debería dar el caudal ecológico en el punto de salida del agua al río. O sea, el embalse de Bolarque debería dar el caudal ecológico en Bolarque. Y solamente si solamente si la masa de agua que hay situada aguas abajo del embalse es muy corta y tiene muy poquita cuenca diferencial, se podría establecer al embalse la servidumbre de dar el caudal ecológico al final de la masa de agua. Pero desembalsar desde La Tajera el caudal ecológico que es exigible al final de la masa de agua, cuando va a haber unas aportaciones diferenciales significativas en la cuenca diferencial, creo que no tiene ningún sentido y que va a suponer una servidumbre excesiva. O sea que vamos a vivir en un mundo en el que las reclamaciones van a ser habituales por parte de los actores interesados. Cualquier pescador que vea que circula poco caudal puede
contrastarlo con el caudal ecológico establecido para esa masa de agua y plantear una reclamación. Y esa reclamación, si se constata que no se cumple el caudal ecológico, tiene que dar lugar a una sanción. Pues muchas gracias, profesor Garrote, por estas completas respuestas a esta serie de cuestiones iniciales que surgían un poco en base a su presentación.